Ya, muy bien chicos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes o buenas noches, si estamos noches. Eh, Entre tanto, yo creo que el resto ya se va a ir conectando. Lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente ya comenzar con la parte de la elaboración del perfil, ¿no? Esto ya lo habíamos explicado, pero bueno, lo vamos a volver a explicar en base a esto. Ustedes tienen ya una tarea el día de hoy, que ni bien termine la clase se las voy a habilitar. Les voy a compartir acá un ratito la pantalla. La anterior sesión, la anterior semana, la anterior clase, habíamos visto la definición de lo que es el proyecto, habíamos visto un diagrama que nos muestra paso a paso eh, cómo nosotros podemos elaborar un documento de proyecto, ¿no? Desde la etapa de diseño, seguimiento, evaluación, hasta la parte de cierre, ¿sí? Entonces, después de eso vienen lo que son las herramientas metodológicas. Dentro de estas herramientas metodológicas, nosotros manejamos 4 básicas, 3 de ellas que son muy importantes, que ayudan a definir características del proyecto, ¿no? Una de ellas es la que se conoce como matriz FODA, no es solamente el FODA. El FODA como tal es una tablita que tiene fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En cambio, la matriz FODA es una tabla que permite cruzar información, ¿no? Entonces nosotros estamos utilizando lo que es la matriz FODA. Después de eso vamos a ver lo que es el árbol de problemas, el árbol de objetivos y la matriz de diseño metodológico. En función de eso, ahora sí ya les estoy compartiendo. Hoy día vamos a hacer un ejemplito, todavía no se los he colgado acá porque, bueno, todavía no lo hemos elaborado, lo vamos a elaborar con ustedes. Vamos a hacer un ejemplo, un modelo de matriz FODA, lo vamos a colgar acá. Y después de eso, bueno, van a tener la grabación de la clase y tienen aquí ya una primera tarea, ¿no? Esto todavía no está mostrado a ustedes porque está programado, ¿no? Esto de acá yo les voy a ni bien termine la clase, les voy a habilitar para que ustedes ya puedan presentar, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, básicamente, es avanzar sobre esto de la matriz FODA. Esta es la matriz FODA, miren. Este de acá es el documento que van a llenar conmigo, pero aparte también es el documento de la tarea, ¿ya? O sea, esto de acá ustedes una vez que ingresen a la plataforma, van a entrar acá, taller de proyectos, yo les voy a habilitar esto y una vez que ingresen acá, van a descargar de acá de la actividad 1 este archivo, viene así, ¿sí? Pueden trabajar en máximo 2 grupos, así como habíamos visto. Van a incluir el tema del proyecto, aquí van a poner el tema del proyecto, el trabajo puede ser realizado en grupos de máximo 2 personas. Es sobre 100 puntos. La fecha de entrega, hoy estamos 15. La fecha de entrega de este trabajo es hasta el 21, es el viernes de la semana que viene. Hasta el viernes a la medianoche pueden entregar, ¿ya? Entonces pueden entregarlo hasta el viernes a la medianoche. Dice acá, ustedes tienen que llenar la matriz FODA de acuerdo al ejemplo, o sea, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Entonces, de acuerdo a ese ejemplo, ustedes van a poder elaborar su propia matriz FODA, que tome lo mínimo necesario, que es, miren, 5 fortalezas, 5 debilidades, 5 amenazas, 5 oportunidades y al menos una estrategia para cada FO. Este es el FO, el DO, el FA, el DA, ¿sí? Después de eso dice, se tomará en cuenta la corrección gramatical y ortográfica, por lo tanto ustedes tienen que revisar, por favor, el tema de redacción, revisen también la parte de acentos y todo eso, ¿no? Si están trabajando de 2 personas, este documento está bien, lo van a hacer uno los dos, se van a unir sus ideas, van a elaborar un documento, pero dice al momento de entregar la tarea, si son 2 personas, esta persona de acá debe entregar en la plataforma y este de acá también. En el trabajo, miren, está figurando los 2 nombres, pero ambos tienen que entregar el mismo archivo, ¿no? Si ambos han trabajado con la misma tarea, ¿ya? Entonces, ambos deben subir el documento. El documento yo se los estoy pasando en formato Word, cosa que ustedes lo puedan utilizar, editar, ¿no es cierto? Pero en realidad, al momento de subir la tarea,
La tarea tienen que entregarla en formato PDF, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? De manera bastante sencilla les voy a mostrar. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho la matriz FODA, ya tenemos esto llenado, venimos acá donde dice archivo, tenemos la opción acá que dice guardar como, vamos a ponerle acá examinar, algún lugar donde nosotros querramos guardar, y acá nosotros donde dice tipo le vamos a poner PDF, ¿no? Entonces el documento que estamos guardando lo vamos a guardar como PDF, y de esa manera ese es el documento que ustedes deben subir a la plataforma. Ya no lo van a subir como Word. Nuevamente, el documento que están descargando ustedes es Word, pero es para que lo puedan editar. El documento que ustedes van a subir es un PDF, ¿ya? Muy bien, entonces, básicamente esa es la tarea, ¿no? Después de eso tenemos, bueno, vamos a llenar el día de hoy conmigo este ejemplito, ¿no? Si ustedes recuerdan un poco, esto de las fortalezas, las debilidades, eran características que se las consideraba como internas, ¿no? Entonces, si yo veo esto, vamos a poner una columnita más acá. Esto de aquí, en realidad, perdón, esto de acá, estos dos de acá, son de carácter interno. Entonces nosotros tenemos un tema seleccionado, hemos visto una necesidad, en base a eso hemos seleccionado una temática que da la solución al problema que hemos detectado. Y al momento de elaborar esta tabla tenemos estos dos elementos, fortalezas y debilidades. Fortalezas consideradas como aspectos positivos, debilidades como aspectos negativos, son elementos que forman características internas del proyecto, o sea, depende del mismo proyecto, ¿ya? Después de eso tenemos esto de las oportunidades y las amenazas. Entonces, las oportunidades y las amenazas son elementos que ya no dependen del proyecto, ya no dependen de la necesidad del tema que hemos seleccionado, sino depende del exterior, ¿ya? Y tenemos igual, al margen de que esto depende del exterior, nosotros tenemos acá elementos que son positivos y elementos que son negativos, ¿no? Después tenemos estos de acá. Estos de acá, así como les decía, esto es una matriz, por lo tanto, las fortalezas con las oportunidades, yo las estoy cruzando. Y de esa manera, lo que vaya a colocar acá, que es mi estrategia, es conocido como la estrategia, tiene que ver con lo que son las fortalezas y las oportunidades. A ver. Entonces, tiene que ver con las fortalezas y las oportunidades. Lo que nosotros buscamos con las estrategias es mejorar una situación. En este caso, esta situación es favorable, porque estamos hablando de aspectos positivos y oportunidades que también son positivos. Solo que debo utilizar estas fortalezas y estas oportunidades para crear una estrategia, alguna actividad, algo que yo voy a hacer dentro del proyecto que aproveche la oportunidad, aproveche la fortaleza y se potencie, ¿no? Después de eso tenemos lo que es las fortalezas y las amenazas. Lo que yo trato de hacer acá es que mis fortalezas traten de disminuir el impacto de las amenazas, nuevamente a través de ¿qué? A través de una actividad. Con las debilidades pasa lo mismo, ¿no? En el caso de la debilidad, tengo una debilidad, tengo una oportunidad. Trato de utilizar las oportunidades que yo tengo para disminuir el impacto de las debilidades. En el caso de las amenazas y las debilidades, que es lo que estamos viendo acá, en realidad eso es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque lo que es negativo y lo que es negativo, ahora a través de una actividad, alguna estrategia, yo debo volverlo algo positivo, ¿ya? Entonces acá no se olviden, por ejemplo, dice mínimamente 5 fortalezas. Cuando me toque hacer acá las fortalezas, yo debo poner por lo menos 5. Debilidades por lo menos 5. Oportunidades y amenazas igual, por lo menos 5. Las estrategias es complicado, miren. Si yo agarro todas mis fortalezas y todas mis oportunidades las uno y quiero sacar una sola estrategia, no es fácil. Es bastante complicado. Entonces, generalmente yo recomiendo que tengan una relación 1 a 1. Yo tengo una fortaleza, una oportunidad y en base a esos dos saco una estrategia aquí. ¿Sí? Ahora, si ustedes pueden agrupar, ¿no? Pares de fortalezas, pares de oportunidades y en base a eso sacar una estrategia acá, pueden hacerlo. O sea, no es una limitante.
Lo que sí, para que un FODA pueda trabajar, yo debo tener una cierta cantidad de fortalezas, una cierta cantidad de debilidades y una cierta cantidad de oportunidades y amenazas. Entonces, mínimamente deberían tener 5. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, para que vean un poco sobre el llenado de esta tablita, entonces básicamente acá tendría que venir su nombre, ¿no? Yo le voy a poner el mío. Paz Foronda Rodrigo. ¿Sí? En cuanto al tema, a ver, yo voy a hacer un ejemplo correspondiente. Estoy poniendo el tema, pero no es un título definido. O sea, todavía no hemos visto el tema del formato del título que debe de tener. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es ponerle solamente la temática con la que estamos trabajando. Entonces, de repente ahorita se me ocurre trabajar con lo que es una cámara de pintura electrostática, ¿no? Entonces, el tema que yo he seleccionado va a ser el diseño y fabricación de una cámara de pintura electrostática. ¿Sí? Entonces tenemos el diseño y fabricación de una cámara electrostática. Les pongo en contexto, a ver, para que entiendan un poquito del tema que he seleccionado, ¿no? ¿En qué consiste la cámara de pintura electrostática? Esta cámara de pintura electrostática es un proceso de pintado que se está utilizando bastante en la actualidad debido a las características que le da a la superficie que nosotros hemos pintado. ¿Por qué? Porque uno, le da un acabado estético, un acabado superficial estético bastante bueno. ¿Por qué? Porque toda la pintura se adhiere de forma uniforme. Y aparte de eso, porque adquiere también la superficie ciertas propiedades con la pintura. Como por ejemplo, le da características de mejora del acabado en función de más durabilidad, evita la oxidación prematura por la capa que se ha creado, es bastante resistente. No es como la pintura que usualmente nosotros utilizamos, por ejemplo, con el compresor. O sea, nosotros agarramos un compresor, le ponemos el bote de pintura y nosotros podemos realizar el pintado. No es lo mismo, ¿ya? El proceso para empezar, la pintura no se descascara tan fácilmente y es por eso que le da pues ciertas propiedades, ¿no? Entonces, acá miren, lo que se ha pensado es hacer el diseño y fabricación de esta cámara de pintura, ¿no? Básicamente, la cámara de pintura consta de 2 etapas. En realidad, toda la máquina son 2 etapas, ¿ya? Una etapa que es la etapa de pintado. Vamos a tener ahí una parte de la cámara en donde esto trabaja con aire. Tenemos un compresor y tenemos la pintura que viene en una forma de presentación en polvo, ¿ya? Entonces, este polvo se lo pone en un bote y con el compresor y una pistola, especial, lo que se hace es crear como una especie de circuito, ¿no? Tenemos un transformadorcito, el transformadorcito comienza a inducir corriente a un determinado voltaje en la pieza que nosotros queremos pintar. Y esta pintura que viene en polvo tiene pues ciertas propiedades, ¿no? Tiene propiedades que al inducir nosotros la corriente y darle voltaje, se adhieren, como si fuese un imán, ¿no? Como si estuviésemos trabajando con un imán. Entonces nosotros vamos a comenzar a pintar con la pistola que tiene el polvo, está trabajando con aire comprimido y vamos a inducir corriente en la pieza, vamos a comenzar a pintar y una vez que hayamos terminado de pintar, lo que sucede acá, por ejemplo, y es algo que también hay que mejorar, lo que sucede es que nosotros estamos pintando y no toda la pintura va directamente a la pieza, ¿ya? Entonces, por gravedad, parte de la pintura va a caer al piso de la recámara. ¿Ya? Entonces en esa recámara yo tendría que tener también algún recuperador que me permita recuperar esa pintura que se ha derramado. Generalmente lo que hacen es, no viene con recámara, ¿no? O sea, el equipo, la pistolita,
que es para la pintura electrostática, no viene con una recámara, ¿sí? Entonces lo que sucede es que pintamos eso en el ambiente y el resto de la pintura se pierde. Entonces estamos perdiendo materia prima, ¿ya? Entonces es importante tener una cámara donde nosotros tengamos la posibilidad de recuperar esta pintura. Una vez que se ha pintado, el siguiente paso consiste en introducir esta pieza a un horno. Esta etapa se la conoce como curado. Están haciendo un curado de la pintura. Entonces la temperatura, ¿no? Tiene que llegar a una determinada temperatura y dependiendo del volumen del objeto, tiene que estar por un tiempo determinado dentro de ese horno, ¿no? Entonces, una vez que pasa la etapa de curado de la pintura, en realidad la superficie, el acabado superficial ya ha mejorado y la pintura ha terminado ya su proceso y ya tenemos una pieza completada, una pieza terminada. Entonces tiene una cámara donde se realiza el pintado y otra cámara donde tenemos un horno que permite hacer lo que se conoce como el curado. ¿Ya? Estamos haciendo el curado de la pintura. Entonces, ustedes van a poner acá el tema que ustedes hayan seleccionado. Y en base a eso ustedes van a comenzar a armar la tablita. Entonces, más o menos ya les he explicado, o sea, cuál es el ejemplo que yo estoy haciendo. Y vamos a comenzar aquí con las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿no? Yo voy a hacer uno de cada uno, porque si comenzásemos a hacer todos, no terminaríamos, ¿no? No terminaríamos en la clase. Es bastante moroso hacer esta parte, ¿ya? De todas maneras, miren, acá dentro de una de las características, una fortaleza, algo característico propio de esta máquina, yo pondría lo siguiente, ¿no? El proceso es semiautomático. Es semiautomático. No estoy poniendo que sea completamente automatizado, pero esto de acá que dice que es semiautomático, y ya es algo bastante importante, porque así como les decía, miren, en la actualidad, o sea, las pistolas de pintura electrostática las venden, pero solamente es la pintura y con una fuente de poder donde tiene el transformador, tiene su regulador de corriente, voltaje, tiene un regulador de presión, porque eso, como les decía, trabaja con neumática más, necesita un compresor, pero ahí queda, ¿no? Entonces yo tengo que agarrar, pintar con una escobita, incluso tengo que agarrar, tratar de limpiar toda esa pintura que ha caído al piso y volverla a introducir al bote, corriendo el riesgo de que esta pintura ¿cómo se diría? No se malogre, sino se mezcle, se mezcle con otros elementos que tenemos tal vez en el piso, como tierra, suciedad, ¿no? Entonces, corre muchos riesgos. De tal manera de que, miren, no es un proceso automático, no es un proceso en realidad manual, completamente manual. Yo lo que estoy planteando acá no es automatizarlo por completo, sino es semiautomatizarlo. ¿Qué quiere decir? Que lo voy a automatizar ciertas etapas, pero todo el proceso no es completamente automatizado. O sea, sigue dependiendo de algún tipo de trabajo manual. Entonces, de esa manera tenemos acá, una de las fortalezas puede ser el proceso semiautomático. Podría ponerle más cosas, ¿no? El tema de la temperatura, yo voy a poner emplea un controlador para la temperatura. Podría ponerle eso, ¿no? Ese va a ser también un plus de mi proyecto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el hecho de que la máquina sea semiautomática, de que cuente con un controlador de temperatura, son elementos positivos, pero aparte de eso son elementos propios de la máquina, propios del proyecto que yo estoy elaborando, ¿sí? Muy bien. Una debilidad, acá yo lo pondría, generalmente la debilidad viene asociada al costo, ¿no? Entonces yo lo voy a poner acá, el costo de adquisición de los insumos. O sea, las piezas, las partes, todo lo que yo necesito es caro, ¿no? Necesito un compresor, el compresor no es barato, el compresor es bastante caro, ¿no? Entonces necesito varios elementos. Los costos de adquisición de estos es bastante carito. Podría poner otro acá, o podría ponerlo en uno solo también. El costo de adquisición y implementación. El costo de adquisición
e implementación. Costo de los insumos. Costo de adquisición de los insumos e implementación. Ahí lo voy a dejar. Ahí está. ¿No? Entonces, igual acá, miren, ustedes al momento de hacer esto tienen que hacer 5 ejemplos, ¿no? 5 ejemplos. El hecho de que las piezas que utiliza el proyecto sean caras y al momento de hacer el montaje, al momento de armar, también implica un costo. No es algo externo, es algo que depende del mismo proyecto. Por lo tanto, esto es algo negativo, pero aún así negativo sigue siendo dependiente de las características del proyecto, ¿no? O sea, sigue siendo interno. Después de eso tenemos acá lo que es oportunidades, ¿no? Dentro de las oportunidades, no se olviden, esto es algo positivo. Miren, y en la actualidad, ¿dónde se utiliza la pintura electrostática? Creo que no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada sería, ¿dónde ya no se está utilizando esta máquina? Muchas empresas están utilizando este equipo. ¿Por qué? Porque ha sustituido por completo a lo que es la pintura con el compresor, o sea, la pintura tradicional. O incluso hasta el brochado, ¿no? Para pintado de algunas piezas, incluso en la actualidad se sigue utilizando lo que se conoce como el brochado. O sea, agarramos una brocha, agarramos la pintura y comenzamos a pasarle por capas. ¿Ya? Entonces, esta máquina de acá, miren, se la utiliza bastante. Talleres de fabricación de máquinas la utilizan. Miren, los mismos tableros que ustedes utilizan al momento de hacer una instalación eléctrica de algún motor, algo, y ustedes arman su tablerito con su rielding y todos los elementos que van dentro del tablero. Estos tableros vienen con pintura electrostática. ¿Por qué? Porque la pintura electrostática le da pues muchas propiedades a la superficie. Sirve como anticorrosivo, evita de que, es más, si nosotros golpeamos por error el tablero, este de acá no va a producir que la cáscara de la pintura se salga tan rápidamente, como comúnmente se dice, se descascare, ¿sí? Entonces se utiliza bastante. Esos tableros entonces que ustedes utilizan, miren, habían sido pintados con pintura electrostática. Entonces se utiliza bastante. Por lo tanto, una oportunidad, o sea, no es algo que dependa del proyecto, es algo que depende del mercado en este caso. Yo lo pondría de esta manera, ¿no? El equipo es requerido en el mercado. Se quiere decir que hay bastantes empresas que pueden requerir lo que yo estoy planteando acá. ¿Ya? Después de eso, a ver, veamos una amenaza, ¿no? Una amenaza, miren, este de acá no es un proyecto 0 kilómetros, no es un proyecto nuevo, ¿ya? Esto de la pintura electrostática existe ya desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, miren, al no ser un proyecto nuevo, quiere decir que ya hay varios lugares donde se está fabricando este tipo de máquinas, o sea, aparte de la pistola electrostática, de pintura electrostática, las cámaras ya se las está fabricando. Es más, en Infocal, en el instituto, tenemos una cámara de pintura electrostática que le falta la automatización, pero bueno, tenemos ya la cámara, ¿no? Entonces, en el mercado ya hay, ¿sí? Ya existe. Entonces, eso para mí es una amenaza. ¿Por qué? Porque yo voy a sacar esto al mercado y tengo competencia, ¿sí? Lo que sucede acá, y ahí parte mucho la astucia con la cual ustedes trabajen o seleccionen alguna necesidad y en base a eso determinen el proyecto con el que van a trabajar, radica en lo siguiente, ¿no? Radica en qué cosas tienen ustedes que no tiene el mercado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Miren, ¿qué cosas tiene lo que ustedes están planteando que no tiene el mercado? Para eso yo tendría que hacer una investigación, ir a ver en dónde existen estas máquinas, en dónde se encuentran, y no solamente eso, sino ver qué características tienen. No sé si recuerdan, en la etapa de diseño hay una parte en la cual nosotros hacemos una recopilación de información. Entonces, esta recopilación de información se refiere a que yo busque esos datos, busque esa información y en base a eso yo trate de trabajar con mi proyecto, ¿no? Entonces, en lo que yo he podido ver, o sea, hacen las recámaras y trabajan como la que tenemos en el instituto.
¿Qué quiere decir? Es solamente una cámara donde se hace el pintado y después de eso yo tengo que trasladar físicamente, alzar la pieza y trasladarla al horno. Y estos hornos trabajan generalmente con lo que se conoce como quemadores atmosféricos. Se prende, se deja un tiempo, yo controlo el tiempo con mi reloj, después apago la garrafa, por lo tanto el quemador atmosférico se apaga y yo ya puedo retirar la pieza, ¿no? Entonces es un proceso bastante manual. Entonces de esa manera trabaja. Entonces, miren, en base a eso, yo he podido detectar ese tipo de elementos y yo quiero trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, miren, una amenaza para mí, yo he podido ver de que esta máquina ya existe. Entonces, lo voy a poner de esta manera. La máquina ya existe en el mercado, ¿no? Ya existe en el mercado. El corrector, si se dan cuenta, no siempre me corrige el corrector ortográfico del Word. Entonces, hay algunas cosas que yo tengo que corregir manualmente. Parte de su nota es la parte de corrección gramatical, entonces van a hacer con mucha calma, mucho cuidado, ¿no? Muy bien, entonces miren, una vez que ustedes hayan completado sus 5 fortalezas, sus 5 debilidades, 5 oportunidades, 5 amenazas, hay que comenzar a trabajar con lo que son las estrategias. Hay que comenzar a trabajar con lo que son las estrategias. Un segundito. Comenzamos a trabajar con las estrategias, ¿no? Entonces, tenemos acá el FO. Para el FO nosotros tenemos básicamente el proceso es semiautomático y el equipo es requerido en el mercado, ¿no? Entonces, y aparte acá yo puse, ¿no? Emplea, mejor dicho, un controlador para la temperatura, ¿sí? Entonces, lo que yo podría poner acá, y aquí hay que tener cuidado con la primera palabra que ustedes van a utilizar, que generalmente tiene que ver con verbos en infinitivo, o sea, tienen terminación ar, er, ir, or, ur, por eso es que les digo, son actividades, son cosas que nosotros realizamos, vendrían de la siguiente manera. Entonces, yo voy a poner acá uno, miren, que me va a permitir trabajar no solamente con este de acá, sino también voy a poner el tema del controlador de temperatura, ¿sí? Miren, yo voy a poner acá la estrategia con la cual yo voy a mejorar estas condiciones con el tema de implementar un sistema de control que permita al usuario realizar la configuración de forma sencilla y adaptable a cualquier tipo de empresa. ¿Qué es lo que estoy poniendo acá? A ver, implementar un sistema de control que permita al usuario realizar la configuración de forma sencilla y adaptable a cualquier tipo de empresa. Yo tendría que poner y capacitar, obviamente, al personal para que éste pueda manejar, ¿no? Entonces, al momento de colocar el equipo, no puedo ponerle directamente, por ejemplo, un PLC, porque un PLC requiere configuraciones, elaboración de ladder, y para que eso maneje un personal, el personal al momento de manejar este tipo de máquina, no es tan sencillo, ¿no? O sea, tendríamos que capacitar al personal para que aprenda a manejar para empezar el PLC. En cambio, el controlador tiene un par de botones con los cuales se puede acceder a las configuraciones y de esa manera trabajar, por ejemplo. Lo otro acá dice, o sea, nosotros con un controladorcito vamos a permitir implementar el sistema de control, ¿no? Y al usuario le va a permitir que pueda realizar las configuraciones, por lo tanto el proceso se está haciendo semiautomático. Eso me permite controlar al controlador de temperatura y estoy aprovechando que la máquina ya es útil en el mercado, ¿no? O sea, es bastante requerida. Esto de que la máquina es requerida lo estoy poniendo acá como adaptable a cualquier tipo de empresa. Muchas empresas necesitan. ¿A qué me refiero con adaptable a cualquier tipo de empresa? Pueden haber empresas que trabajan con piezas pequeñas. Entonces, la etapa de curado de la pintura, o sea, la etapa en la cual nosotros estamos metiendo el objeto dentro del horno, tiene que ser por un tiempo determinado de acuerdo al volumen de la pieza, les había dicho, ¿no?
Entonces, si la empresa trabaja con piezas pequeñas, los tiempos siempre van a ser pequeños. Entonces, yo tengo que permitirle al usuario que pueda modificar estos tiempos con los cuales la pieza va a estar dentro de la cámara del horno. Y de esa manera, él pueda configurar si quiere piezas más grandes, entonces le dé más tiempo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, miren, esta estrategia de acá, que para empezar está utilizando un verbo en infinitivo, tiene terminación ar, er, ir, or, ur. Entonces, básicamente lo que está permitiendo es trabajar no solamente con oportunidad, que es que la máquina se pueda adaptar, acoplar a distintos tipos de mercados, sino también que estamos utilizando que es semiautomático y emplea un controlador de temperatura, ¿no? Entonces, miren, con esos dos elementos yo estoy haciendo una estrategia que me permite potenciar ambos, ¿ya? Me permite potenciar ambos. Después de eso tenemos este otro de acá, que tiene que ver con las debilidades y oportunidades, que nosotros vamos a utilizar acá, por ejemplo, esto que es negativo, el costo de adquisición de insumos e implementación es elevado, y hay que aprovechar que el equipo es requerido en el mercado, ¿no? Lo que yo voy a hacer acá es una optimización. Estamos hablando de que los insumos, ¿no?, son elevados, son bastante caros. Entonces, eso es porque generalmente cuando uno hace un diseño, sobreestima mucho. Nosotros también tenemos que sobreestimar, pero hay que sobreestimar lo necesario, cosa de que no corramos el riesgo de comprar algo que es muy caro de forma innecesaria. Entonces, aquí es donde entra el tema de optimización. Vamos a poner optimizar el diseño de la máquina. Optimizar el diseño de la máquina. Aquí nuevamente hay que corregir esto. El diseño de la máquina. Vamos a optimizar el diseño de la máquina de tal forma que esté de acuerdo a la necesidad de cada empresa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hemos hecho acá lo hemos puesto bien general y se adapta al mercado, que se adapte a cualquier tipo de mercado. Ahora, si yo voy a sobredimensionar mucho, o sea, voy a agarrar y voy a decir, esto va a tener un rango de trabajo para piezas desde 5 kilos hasta piezas tal vez de 30 kilos, o sea, piezas bastante grandes, voy a tener un problema porque voy a invertir en más material, las cámaras se van a hacer más grandes, voy a necesitar quemadores para llegar a la temperatura que requiero más grandes también. Pues necesito muchas cosas, ¿no? Lo que dice acá es optimizar. Entonces vamos a optimizar el diseño de la máquina de tal forma que esté de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Entonces no solamente puedo hacerlo de forma general, sino también de forma específica. Puedo agarrar y decir, ya, esta empresa es pequeña, está haciendo tableros de tanto de tamaño, por lo tanto la cámara que necesita puede llegar hasta este tamaño específico y no necesito más grande, ¿no? Por lo tanto, el costo se puede adecuar a las características, necesidades que tenga la empresa. Pues miren, estoy aprovechando el mercado, estoy aprovechando acá, digamos que el costo es elevado y lo estoy solucionando a través de ¿qué? De la optimización. Estamos optimizando el diseño de tal manera de que nosotros nos adecuamos a la necesidad que tiene la empresa y de acuerdo a eso nosotros hacemos el trabajo. Entonces, de esa manera no va a tener algo tan grande que al final no va a utilizar, ¿no? Sino va a tener lo mínimo necesario para que pueda trabajar, ¿ya? Después de eso, miren, tenemos el FA, ¿no? Lo que son fortalezas y amenazas. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la máquina ya existe en el mercado y tenemos el proceso semiautomático, ¿no? Yo podría poner acá, miren, aprovechando esto, diseñar un sistema automatizado de control de la temperatura y homogenización del curado. Les explico a qué se refiere esto. Entonces, la máquina ya existe en el mercado, les decía, ¿no? Pero son máquinas que son manuales. Entonces,
A partir de la automatización del proceso, yo quiero implementar un control para la temperatura, que en realidad ya lo habíamos puesto acá, también lo estamos tomando en cuenta, que sirva para la homogenización. ¿Qué quiere decir? Miren, en los hornos de forma general, vienen así como los hornos que alguna vez ustedes han visto para hacer pan. Tienen los quemadores y los quemadores proporcionan la temperatura necesaria al horno para que éste pueda realizar el proceso de curado. La desventaja de esto es que si, por ejemplo, miren, yo tengo este cuadrado de acá del horno. El serpentín donde nosotros tenemos los quemadores, de donde sale la llama para el horno, yo lo puedo poner uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, y otros a los costados y otro arriba. Esos bordes, todos estos bordes, gracias a esa conformación estoy garantizando que van a tener casi la misma temperatura, pero no hacia el centro. El centro va a tardar más en calentarse. Entonces lo que yo puedo poner acá, y para economizar también, sería quitar los quemadores de acá, quitar los quemadores de acá, tal vez los de arriba también, poner solamente los de abajo y añadirle un ventilador centrífugo. No parece lógico, ¿no? O sea, vamos a enfriar. En realidad el ventilador centrífugo no se va a encargar de enfriar, sino se va a hacer cargo de la recirculación del aire caliente. Los quemadores que tenemos aquí abajo van a comenzar a producir aire caliente. Entonces yo necesito que ese aire caliente se distribuya de manera homogénea alrededor de todo el horno. Y de esa manera, miren, de esa manera nosotros vamos a tener acá una homogenización en el curado de la pintura. ¿Qué quiere decir? Yo voy a poner la pieza en el centro y de todo lado la temperatura, como va a ser igual, va a curarse, va a llegar a obtener ese acabado que nosotros queremos con la temperatura de forma homogénea en toda la superficie. ¿Sí? Entonces, miren, yo la forma de solucionar esto de que la máquina ya existe en el mercado es aumentarle estas cosas más, aprovechando esto de acá que tengo, y de esa manera hacer un sistema casi completamente automatizado con control de temperatura que permita el homogenizado de la pintura, ¿no? Del curado de la pintura. Muy bien, finalmente miren acá, tenemos este otro que dice que tenemos que tomar en cuenta debilidades y amenazas, ¿no? Para esto de acá, lo que yo voy a hacer, miren, es incorporar un sistema de recuperación de material para su reutilización. Les había comentado, ¿no? Miren, a ver, tenemos acá como amenazas que las máquinas ya existen. Y el proceso de pintado les estaba comentando que tienen la pistola y eso lo hacen en un ambiente cualquiera, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer acá es, voy a incorporar un sistema de recuperación. Eso va a incluir un poco más el tema de insumos. Pero aquí podría aumentarle, ¿no? Incorporar un sistema optimizado. ¿Qué quiere decir? No voy a poner cualquier sistema, voy a tratar de elegir el más adecuado para que recupere el material. Entonces, si bien acá yo voy a tener costos elevados con la adquisición de este nuevo material y la implementación, eso la persona que está comprando la máquina puede recuperar. ¿Por qué? Porque el material que usa, que es la pintura en polvo, esa es su materia prima, no se va a desechar, sino le estamos dando la oportunidad de que pueda reutilizar. Entonces acá se pone igual pequeños ventiladores que permiten que toda la pintura se vaya por gravedad abajo, le ponemos una pequeña tolvita y esto de acá puede ir a una bandeja de recuperación. Entonces en esa bandeja se va a comenzar a almacenar todo, no va a tener contacto con el ambiente, con la tierra, de tal manera de que nosotros vamos a poder básicamente reutilizar ese material, entonces no se va a desperdiciar, ¿sí? Entonces ya no va a tener tanto gasto la empresa, ¿sí? De esa manera, miren, ustedes tienen que armar esta tablita, ¿no? Lo que es la matriz FODA. No sé si hasta acá tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Algo que quisieran que repita, tal vez? Inge, una pregunta. ¿Ya? Si nosotros vamos a escoger, digamos, 5 oportunidades de puestos y eso,
En el de cuando tengamos que escoger entre foda y oportunidad, una oportunidad y una desventaja, igual tiene que ser 5 o los 5 pensamientos en uno. ¿Cómo? Perdón. O sea, mira, lo que tienes que hacer acá, o sea, no importa el tema que selecciones, aquí son 5 y aquí son 5 y aquí son 5 y aquí son 5. Yo he puesto uno de cada uno y de aquí igual 1. Estos de acá sí o sí son 5, es lo que tienes aquí en la instrucción. 5 fortalezas, 5 debilidades y así. Las estrategias puede ser 1, pero con ese 1 tendrías que tomar en cuenta todas las fortalezas y oportunidades que has hecho, ¿no? No sé si se ha entendido. Sí, ahora sí. Ya, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ok, bien, se ha entendido. Muy bien, chicos, entonces, esto de acá que hemos hecho como ejemplo, yo ahora lo voy a subir aquí a la plataforma, va a ser esta información. Les voy a subir el video de la clase y esta actividad ya se las voy a habilitar. Entonces no se olviden esta actividad que es la elaboración de esto. Lo tienen hasta que presentar hasta el 21, ¿no? ¿Cuándo es el 21? Hasta el día viernes a la medianoche. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, voy a listárselos esa información. Y nos veríamos a las 7:20 para la materia de electiva. ¿Ya? Listo, Ingrid. Listo, chicos. Listo, chicos. Posi. Nos vemos, chicos. Entonces, hasta las 7:20, por favor. ¿Ya? Ok, ya, Ingrid. Chao. Nos vemos, compañero. chicos. Posi.